tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la comunicación. El contexto general de esta, creo que es una suerte de encuesta, es que se preparan ya para una discusión, ¿están a punto de transitar o están ya teniendo algún tipo de acercamiento con educación o con economía por este tema? Bueno, se supone que estamos cerca de transitar esa discusión. Nosotros tenemos un acta salarial que involucraba hasta el mes de julio y preveía ya para el mes de agosto una revisión de esa discusión salarial para pensar el segundo semestre del año. Es decir, los aumentos llegaban hasta el mes de julio y no hay más previstos aumentos para el resto del año. Justamente por eso se había planificado una nueva apertura de la paritaria en el mes de agosto. Claro. Nosotros, la mesa de Economía Histórica, que es nuestra federación, ya hizo el planteo formal de la necesidad de la convocatoria a la mesa de esta revisión que yo mencionaba. En el día de hoy se reunió además el plenario de Secretarías Generales, acabamos de salir de ese plenario aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, entonces esa encuesta tiene que ver con, medir un poco el estado de ánimo de las y los docentes universitarios de Comahue para, llevar alguna de esa información a este plenario que sucedió en el día de hoy. Bien, antes de preguntarte lo que definieron o de lo que estuvieron hablando hoy en el plenario, contanos un poco de esos datos que estuvieron recabando en función de las consultas que hicieron y que yo lo he visto en redes sociales, básicamente en tu cuenta de Twitter más precisamente. Muestra básicamente cómo percibe su situación salarial el sector docente, ¿no? Sí, efectivamente, creo que eran solo 4 preguntas, era una consulta corta, pero sí me parece que es interesante el conocer, lo armamos con una cantidad de frases que nosotros venimos escuchando en los pasillos de la universidad, a nuestros propios compañeros, compañeras en las oficinas. No es que fueron frases que a nosotros se nos ocurrieron mágicamente, sino que íbamos a indagar, cuantitativamente qué era lo que representaban esas frases que aparecían en algunas conversaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso tenía una parte que tiene que ver con cómo se percibe o cómo cada uno siente y ve la situación general del docente universitario, previendo ya la composición que tiene la planta docente, es decir, una parte que vive exclusivamente de la docencia universitaria y otra parte que, por carreras profesionalizantes, ¿no? Diversas situaciones, o por la propia precariedad de la universidad, claro, tiene más de un ingreso y trabaja dentro y fuera de la universidad. Entonces, un poco con esa mirada fuimos armando una cantidad de respuestas que a nosotros lo que nos da es una abrumadora mayoría que está pensando hoy que el salario del docente universitario está atrasado y que expresa un gran descontento, ¿no?, sobre la situación salarial. Uh-huh. Desde respuestas de quien dice que viviendo del salario docente no llega a fin de mes, quien dice que su salario no solo se integra del salario docente, pero que le resulta retrasado el salario, quienes llegan a fin de mes pero todavía sienten que el salario está retrasado, y quienes les parece una vergüenza el salario, ¿no? Como una expresión de mayor bronca, ¿no? Sí, Micaela, y muy minoritario todavía quienes piensan que los salarios de los docentes universitarios son adecuados. Por otro lado, lo que tiene que ver con los aumentos coyunturales que tuvimos, sí, que también un poco hubo como una escala de diferentes preocupaciones sobre esas cifras que compusieron un 41% hasta el mes de julio en diversas cuotas, y que se alargaron además en los momentos de mayor inflación, hablo de los meses de marzo y de abril. Uh-huh. Y también ahí hay una percepción de que los salarios quedaron retrasados respecto de la inflación con esos aumentos que se dieron en esas 4 cuotas. ¿Cuál es el salario medio del sector universitario? Si se puede hablar de que quizás haya categorías más representativas, pero ¿cuánto gana un docente universitario? Sí, el cuadro es complejo por esto que vos decís, porque tenemos un cuadro de varias entradas. Por un lado, depende de la categoría docente, ¿no? Los auxiliares, uh-huh, los profesores de distintas categorías. Después lo que tiene que ver con la antigüedad de cada uno de esos docentes, que también varía mucho. Y además lo que se llama la dedicación docente. No es lo mismo quien tiene un cargo simple, que trabaja 10 horas, claro, semanales, quien tiene uno parcial de 20 horas semanales, a quien tiene un cargo full time, que trabaja 40 horas semanales, pero además tiene retención de títulos, es decir, que no puede tener otro ingreso fuera de la universidad. Claro.
pero más o menos como para que haya una relación. El cargo de 10 horas, o sea, siempre vamos a hablar de los cargos iniciales sin antigüedad, es decir, quien ingresa a la universidad. Lo que se llama el ayudante, que es el cargo base, de 10 horas, hoy está de bolsillo, vamos a hablar, alrededor de 27.000 pesos. El cargo parcial, que es el de 20 horas, que equivale al turno en la escuela, digamos, a tener un turno de escuela, está en 54.000 o 57.000 pesos, más o menos, el salario de bolsillo. Y el cargo con dedicación exclusiva, con retención de título del ayudante, está hoy de bolsillo más o menos 110.000 pesos. Claro, claro. Bueno, se entienden ahí los números que da esta encuesta o estas preguntas que hicieron a 200 docentes, quiero decir, bueno, y esa situación de disconformidad, por supuesto, que vos mencionás. Contanos si hubo alguna resolución o qué se estuvo discutiendo o qué definieron en el plenario que hicieron hoy en Buenos Aires. Sí, hoy fue un plenario de mucha evaluación, sobre todo. La verdad que, bueno, después de las últimas semanas que ha vivido el país, era necesario hacer un importante debate sobre la situación política, económica, institucional de la Argentina y social, de manera que, bueno, que hemos podido darle una vuelta a esa preocupación que hay, especialmente después de reafirmar el día de ayer el nuevo ministro de Economía un modelo de algunas medidas que, a nuestro entender, han reproducido un poco el sistema que había planteado en principio Martín Guzmán y después Silvina Batakis, que tiene que ver con un fuerte ajuste fiscal y que eso nosotros entendemos que no solo va a tener impacto en la economía en general y en la sociedad, en los sectores por ahí más vulnerables, sino en particular a nosotros como empleados del Estado Nacional, ¿no? El congelamiento, si bien no nos toca a los docentes universitarios en términos de cargos, sí estamos muy preocupados por el presupuesto de nuestra de todas las universidades, en el caso nuestro también muy preocupados por Comahue, pero bueno, por lo tanto hicimos una importante discusión alrededor de eso. Hemos, por supuesto, ratificado la necesidad de la convocatoria de parte del Ministerio de Educación a la paritaria salarial docente para los próximos días. Y hemos fijado una jornada nacional de visibilización para el día 10, es decir, la semana que viene, justamente ya para hacer visible el reclamo salarial de la docencia universitaria, y un congreso de Conado Histórica para el día 19, viernes 19 de agosto, esperando que de aquí al 19 haya alguna respuesta de parte del Ministerio de una convocatoria. Claro. Seguramente, nuestras asociaciones transitarán asambleas la semana próxima para discutir qué pasa si el 19 no hay una convocatoria oficial del gobierno o no hay un ofrecimiento concreto, ¿no? Porque nos pueden llamar solamente para escuchar los reclamos, nos pueden llamar y decir que no tienen número, como han pasado en otras ocasiones, donde Educación dice, Economía no me habilita. El panorama no es fácil, sabemos que no es fácil, pero el descontento es muy grande y la voluntad de medidas de fuerza de la docencia también, y eso es parte también de lo que nos dio la encuesta a nosotros, y que hoy han manifestado también varios secretarios y secretarias generales. Hay voluntad de pelear por el salario porque realmente la inflación está comiendo un salario que ya de por sí estaba muy devaluado. Claro. Micaela, muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buena tarde.